Y continuamos en identidad y vamos a hablar de cardiología y cómo nos tenemos que cuidar. Estuvimos conversando con el doctor Fernando Pastor. Él es de Córdoba, pero está ejerciendo en San Luis. Estuvo en un congreso muy importante en Estados Unidos y nos va a contar lo último que está usando en técnicas y, bueno, en cuidados fundamentalmente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Hola Lili, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este Zoom. Un placer hablar contigo. Bueno, sé que sos de la provincia de Córdoba, y estás radicado en San Luis, bueno, con tu especialidad de cardiología, nada menos, ¿no? Sí, así es. Es una, Nacido en Villa sí, y bueno, vivo acá en San Luis junto con la familia de mis padres, hace muchísimo tiempo. claro, Casi te diría que más de San Luis que de Córdoba. de Córdoba, claro. Bueno, esta especialidad de cardiología, que es, yo creo que una especialidad que siempre está muy actualizada, ¿no? Con todos los tratamientos, con las técnicas para, bueno, para ayudar a cuidarse también. Sé que también estuviste en Estados Unidos en un congreso ahora muy prontito, muy, hace poquito. ¿Por qué la elegiste? Bueno, cardiología en la época en donde yo elegí la especialidad no era la más popular. Se ha popularizado mucho en estos últimos años. Ujú. Se ha vuelto como más atractiva porque junto con traumatología es una de las especialidades que ha desarrollado o depende mucho del desarrollo tecnológico y tiene un amplio campo de aplicación clínica. Ujú. Entonces, digamos, quien tiene la posibilidad de acceder a una residencia, que es una formación avanzada de la especialidad, tiene chances de poder elegir un amplio rango de disciplinas dentro de la cardiología. Y yo elegí la cardiología intervencionista porque era lo que, según tenía entendido y de alguna manera había visto durante mi formación, era lo que más me coincidía conmigo, una especialidad crítica, que se necesita tomar decisiones rápido Rápido. y tener la situación bajo control. Tiene un poco que ver con la personalidad de cada uno y creo que también la especialidad va haciendo que uno tome o moldee una forma de interpretar la medicina cardiovascular. Claro. Pero siempre hay Intervencionista un motivo. sí, perdón. Intervencionista, vos te referís a hacer cirugías o tratamientos. Claro, es todo lo atinente al diagnóstico y tratamiento por cateterismo. Es Ah, decir, como son procedimientos que hoy por hoy tienen auge porque son mínimamente invasivos. ujú, La tendencia de la medicina en todos los ámbitos, en todas las especialidades, tiende a ser menos invasiva, sí, menos cruenta, si se quiere, con una menor dependencia de anestesia. ujú, Entonces, tiene que ver un poco más con todo lo vinculado al diagnóstico y tratamiento por cateterismo, no a claro, la cirugía a cielo abierto, ese es terreno del cirujano cardiovascular. claro. ¿Cuáles son los factores que enferman al corazón? Hay varios, ¿no? Sí, nosotros en términos digamos, de ordenarnos, sobre todo para poder comunicar la experiencia y comunicar el conocimiento, siempre nos valemos de guías y de esa manera nos ordenamos y ordenamos los factores de riesgo en modificables y no modificables. Ujú, Los modificables son aquellos en los cuales uno, a partir de la voluntad, puede dejar de fumar, dejar de consumir colesterol. Son factores de riesgo que son modificables, ujú, como el hábito de poder manejar la hipertensión, controlar algunos hábitos que terminan siendo tóxicos para el cuerpo y para el organismo. claro, El estrés, uno de ellos. Y sí, después están los no modificables que tienen más que ver con cuestiones heredadas, en donde uno por ahí no tiene algún trastorno heredofamiliar del ujú, manejo del colesterol, en cuanto a la síntesis a la tenencia o no de enzimas que participan en un proceso para usar bien el colesterol que el mismo cuerpo produce, ujú, porque el colesterol no es malo. O sea, el colesterol, imagínate que el cuerpo no va a producir algo que se dañe a sí mismo. Entonces, hay algunas situaciones, algunas taras genéticas que tienen
falta de alguna de las proteínas, falta de algunas de las enzimas que hacen que el colesterol no se use apropiadamente y sí termine de alguna manera acumulándose en lugares donde uno no quiere y provocando algún tipo de daño. Claro. Entonces, dividir modificables y no modificables sería, digamos, la lista de factores a los cuales vos haces referencia y Ujú. preguntás. Bueno, sé que vos has implementado una técnica hace poquitos años de explicando qué significa ESP y cómo es ese tratamiento, esa Claro, técnica. bueno, la contrapulsación mejorada se llama así, EECP por Enhanced External Contrapulsation, que en inglés Ujú. significa contrapulsación externa mejorada. Mejorada, ¿por qué? Porque esto se mejoró en China. La técnica en sí fue desarrollada en Estados Unidos por la década del 60 por dos médicos que investigaban una manera no invasiva de mejorar el rendimiento y el gasto cardíaco. Y después fue mejorada y aplicada en China con una fusión de un software que monitorea la actividad del corazón y hace que por cada latido cardíaco se activen unas válvulas de un compresor que genera un conducto de aire que insufla unos manguitos neumáticos que se colocan en las pantorrillas, muslos y caderas. Ajá. Esto se insufla de manera secuencial, con 50 milisegundos de diferencia entre pantorrilla, muslo y cadera, coordinando cuando el corazón se comprime, los airbags se relajan. Y cuando el corazón se relaja, los CAF o los manguitos se comprimen. Entonces lo que hace es como un ordeñamiento, ordeñan las piernas y aumentan el volumen de sangre que va hacia la parte superior, corazón, pulmón, cerebro, y eso aumenta el caudal de sangre hacia el corazón. Ah, Eso sería el efecto mecánico, pero el efecto biológico es que al provocar esta compresión de las piernas, aumenta la velocidad de circulación de la sangre dentro de las arterias. Y nosotros tenemos un órgano que es vital y es muy importante que se llama endotelio, que es la fundita interna digamos, recubre ujú. todas las arterias del cuerpo. Y es tan importante el endotelio, para que vos te des una idea de la magnitud de esto, es que equivale a dos canchas de fútbol. Si uno desplegara todo el endotelio de un cuerpo humano, la superficie que ocupa ese endotelio equivaldría a dos canchas de fútbol. Imagínate Fíjate. vos el tamaño que Sí, sí, tiene. sí, sí. Claro, cada una de estas células que conforman ese endotelio tienen actividad endocrina o parácrina, o sea, que liberan sustancias. Cuando uno aumenta la velocidad de circulación de la sangre, en el caso de la contrapulsación externa, esto estimula la liberación de óxido nítrico, inhibe algunas endotelinas, que son sustancias que provocan vasoconstricción, genera un estímulo para la creación de nuevos bypasses naturales. Todo eso lo hace el aumento de la velocidad de la fricción de la sangre en la circulación arterial. Claro. ¿Eso Entonces, es el una técnica mecanismo, que para prevenir o ya cuando hay alguna patología? es una técnica que se puede usar en ambos sentidos. Uno puede usarla para prevenir enfermedades cerebrovasculares, renales, Ajá. enfermedades oftalmológicas, fundamentalmente cardiovasculares. Esto, digamos, fue mejorado en China porque China tiene una población de 1.500 millones de habitantes, Sí. con una franja social que ingresa progresivamente mayor cantidad de gente a una clase media alta o media alta y que tiene acceso a un volumen de comida o una alimentación similar a la occidental. Entonces, Claro. el índice de enfermedad cardiovascular para ellos ha empezado a parecerse a la enfermedad, al índice de enfermedad cardiovascular Sí, en sí, Occidente. sí, sí. Entonces, la tasa de mortalidad o la tasa de infartos, la necesidad de revascularizar, o sea, de hacer cirugía cardíaca o hacer angioplastia, ha aumentado mucho. Claro. Como ellos tienen un sistema muy controlado de gasto en el ámbito social y público, porque los hospitales son públicos en China, son mixtos como acá. Pero bueno, el costo en salud para ellos sería extremadamente grande si no usaran un método para subvenir la necesidad clínica de este volumen de personas. Y este método precisamente se usa para aquellos pacientes que
se hicieron cirugía cardíaca o se hicieron angioplastia y ya no pueden volver a someterse porque o tiene dificultad técnica o anatómica para volver a hacerlo, o el Claro. paciente no tiene, digamos, la fortaleza para tolerar otro procedimiento de este tipo. Entonces, es como un complemento del tratamiento médico que optimiza los síntomas y la calidad de vida de la persona. Es decir, le permite estar asintomático y mejorar su capacidad funcional, su Claro. inserción laboral, Qué bueno, su ¿eh? calidad de vida. La verdad que no lo había escuchado. No sé si acá en Argentina, en otro lugar se hace. ¿Buenos No, Aires? no, en Argentina, no, en el único lugar que tiene los equipos somos nosotros aquí en Villa Mercedes. La Villa, verdad que es miramos, una cosa bastante. nueva. Sí, bueno, tiene un poco que ver con el grado de curiosidad que yo tengo. Soy bastante curioso con este método, la contrapulsación externa mejorada. Yo la había aplicada en Estados Unidos en el año 2009, Mm, cuando estuve allá en la clínica de un conocido cardiólogo intervencionista que es de origen peruano y que está viviendo allá hace muchos años, que se llama Joe Cáceres, y que fue uno de los que a mí digamos, me provocó la curiosidad de poder sondear sobre esto. claro. Y nosotros tenemos 4 unidades, son camas, son como camas que tienen unos compresores dentro y unas mangueras que confluyen en estas bandas que te decía yo que comprimen. Son Claro. 4 unidades y están funcionando en este pueblito donde yo vivo, Sí, eh, que no tenemos por ahí el recurso humano que por ahí a ustedes en su provincia le puede pasar algo parecido a los especialistas y a los colegas, es que hay cierto problema para la erradicación de recursos humanos en este ámbito. Es decir, la mayoría de los recursos humanos especializados, especializados, se quedan en las grandes orbes, en Buenos claro, Aires, en Santa claro, Fe, en claro. Córdoba, en Mendoza. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros tenemos que dar esa respuesta a la sociedad, teníamos que dar la respuesta como institución que somos a los pacientes que ya habían sido intervenidos y que volvían o recurrían con síntomas. Claro. Así que esto vino a darle una alternativa y una chance a la gente a no migrar Claro. de la ciudad. Nosotros vivimos en el interior del interior, entonces, pero bueno, ya tenemos contactos con gente que se han noticiado de esto, de nuestros resultados, y esto ha provocado también una curiosidad por Curiosidad. otros colegas que hacen cardiología. Claro, Claro, y que sí, seguramente. Si lo es el quieren. único lugar en el país, es muy interesante por ahí difundirlo, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? Em, Así que se llama ECP. Vamos a recordarlo realmente. Em, Contra, y contrapulsación mejorada. Por ahí en Argentina, Contrapulsación contrapulsación mejorada. externa. Claro, claro. Sí, porque en realidad el término es externa porque hay un equivalente que es el balón de contrapulsación intraaórtico, que es un procedimiento que hacemos nosotros, pero es invasivo, es decir, lleva un catéter balón dentro de la aorta y se infla y se desinfla sincronizado de la misma Ustedes forma que se lo van sincroniza. monitoreando. Claro. Y Claro, por nosotros ejemplo, el tratamiento, ¿cuánto tiempo lo tienen que realizar? ¿Se van controlando? ¿Cómo es el tema? y bueno, el ECP aplicado a la enfermedad cardiovascular cerebral, renal u oftalmológica son 35 sesiones Ujú, de 1 hora por día todos los días, generalmente es de lunes a viernes, y lo hacemos por 7 semanas. claro, Eso más o menos 3 meses de duración del bien. protocolo. Y aunque puede disminuirse a la mitad si uno hace 2 veces por día, pero digamos, es bastante pesado porque es como si fuese un entrenamiento en un Claro, gimnasio esto. claro, tal cual. Sí, tal Entonces, cual. hay gente que es mayor o gente que está demasiada o que no tiene mucha Sí, masa sí, sí, muscular y puede claro. provocarle incomodidad 2 veces por día, hacerlo 2 veces por día. Entonces, Sí, lo sí. hacemos 1 vez por día. Bueno, sé que estuviste en Estados Unidos en un congreso también. ¿Qué es lo nuevo que viste? Lo más novedoso. Bueno, el congreso que nosotros vamos, hay 2 congresos importantes. Uno es el EuroPCR, que se hace en Europa,
y que se hace todos los años, y el TCT, que es Transcatheter Therapeutics, esas Ujú, son las siglas. Y son, digamos, los congresos que conjugan a todos los especialistas de nuestra rama ujú, y básicamente uno ve que para donde va la tendencia es a generar tratamientos que son cada vez más complejos desde el punto de vista del diseño de dispositivos para tratar la enfermedad coronaria o vascular que tiene que ver con la acumulación de calcio. claro. Entonces, hay muchos dispositivos que se usan en el ámbito de la aterosclerosis generalizada sistémica. Ujú, Entonces vos ves que el láser viene desarrollando equipos que son muy, muy amigables para trabajar y aplicar, para tratar enfermedades obstructivas u oclusivas de las piernas, de los miembros inferiores, de la rodilla para abajo, que es muy complejo y difícil de solucionar, en donde la cirugía no tiene mucha chance de llegar, es muy complejo, pues son arterias finitas y muy largas. El láser se está volviendo una alternativa, Iron Laser, que es el diseño y la compañía que lo impulsa. eh, ha logrado el diseño de catéteres muy finitos y muy eficaces en el tratamiento de la placa, que hace que esa placa obstructiva se evapore sin la necesidad de tener que hacer la dilatación con un balón que claro, muchas veces estimaba la arteria y provoca cierto daño. claro. Entonces, entre el láser y la aterectomía rotacional, ¿qué es la aterectomía rotacional? Son dispositivos que diseñan pequeñas olivas, como si fuese una aceituna, una microaceituna que tiene 1.5, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5 milímetros de diámetro. Claro. Y está toda tachonada de diamantes. Entonces, como un fresado que eso hace dentro de una arteria, respetando el tejido sano. Qué Todo bárbaro, eso ¿no? es tecnología que... Todo lo sí, la nuevo. verdad que es Claro, apasionante y más allá de, bueno, la recomendación de venida de la experiencia y determinados trabajos científicos entre instituciones que conjugan muchos pacientes y que determinan qué fármaco es mejor combinado con qué otro para determinado cuadro. claro. Eso es lo que uno va a recomendar a esos Sí, lugares. sí, siempre traes muchas novedades, ¿no? Bueno, sacándote un poquito de la parte de especialidad tuya, bueno, también sé una anécdota, ¿no? Que sé que tuviste la posibilidad de atender en algún momento a Diego Maradona. Sí, 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 una anécdota muy linda, ¿Cómo fue muy eso? enriquecedora. ¿En qué año? Muy enriquecedora porque eso fue en el 2000, cuando yo estaba en Buenos Aires haciendo mi residencia en cardiología, y fue coincidentemente con una descompensación que sufrió Diego en Uruguay y Sí, que a consecuencia de una arritmia que lo descompensa clínicamente, tuvieron la necesidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad que es donde estábamos nosotros. Yo en ese momento estaba en la residencia, en tercer año, me tocó trabajar junto con los colegas del instituto para estabilizarlo y hacerle cateterismo. Yo estaba haciendo la residencia en hemodinamia ya. claro. Así que, bueno, así fue que llegó Diego en helicóptero hasta Buenos Aires, en ambulancia hasta el instituto, y estuvo 5 días internado ahí, así que pudimos estudiarlo, hacerle camargama, cateterismo, y bueno, yo le contaba a otro entrevistador que cuando lo vi a Diego en la camilla, le miraba la cicatriz que le había provocado Goicoechea con la fractura Claro, en ese partido fatídico sí. y no sabía si abrazarlo o hacerle una punción para hacerle cateterismo, porque la verdad que tenerlo a Diego ahí, digamos, Fue en una emoción en para ese vos también, contexto, seguramente, ¿no? claro, era muy difícil ser objetivo porque inundaba la emoción en ese momento. Creo que va a ser y cada vez crece más la imagen del ídolo Sí. para los argentinos. Bueno, Así que, Fernando, para terminar, quiero que le digas a la audiencia cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, en todas las edades, porque yo digo a los chicos, adolescentes, abuelos, adultos, ¿cómo tenemos que hacer la vida saludable, la alimentación? Dar unos consejitos. bueno, yo quisiera que el primer consejo y el más importante de todos es que tengan la posibilidad de expresarse.
y sobre todo de expresar los sentimientos. Ah, perfecto. Porque en esta vida que estamos viviendo, sobre todo en este último tiempo, no sé cómo es la realidad de ustedes en La Pampa, pero yo creo que es general en el país. Mm, No estamos viviendo no estamos viviendo un buen momento y la gente tiene la tendencia a interiorizar los problemas afectivos y los problemas sociales y económicos que nos afectan. sí, Entonces, la eclosión de esos problemas terminan dañándonos en nuestro interior. Entonces, más allá de las recomendaciones sobre una nutrición sana, sobre los hábitos sanos, de no fumar, de disminuir el consumo de alcohol, de no consumir colesterol en exceso, de hacer actividad sí, física. sí, sí. Yo tengo 60 años y no parece que tuviera 60 años porque me he dedicado a la actividad física de lleno, a Cuidarte, modo de claro. prevención. Creo que es la mejor inversión. Pero la vida y la experiencia, no solamente los libros, de ver tantas personas y tanta gente, me ha enseñado que la cuestión afectiva y mental es la que controla y modula todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, Tal cual, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. eh, Lo emocional entonces, porque llega a algún lado y te afecta y afecta al órgano y es así, tal cual. modifica nuestro sistema inmunológico, nos desestabiliza, Sí, desencadena, episodios de estrés desencadenan crisis hipertensivas, esa crisis hipertensiva genera una erosión de una placa de colesterol y provoca un infarto. tal Todo cual. tiene que ver con cómo nosotros percibimos nuestra realidad y cómo expresamos nuestras frustraciones. Yo no Exacto. digo que vamos a recargar los consultorios de los psicólogos, pero sí fijarse que nuestras necesidades tienen que ser cubiertas de otra manera y no con lo que nos imponen a que cubramos. Exactamente. Yo creo Bueno, que ese es sí, el consejo más sentido y sincero que puedo darles. claro. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Por ahí nosotros Mm. ahora descansamos en el verano, así que para el año próximo hacemos otra conexión porque es muy interesante realmente, o todo lo que vos quieras difundir, por supuesto, ahí están acá la pantalla de identidad presente, porque esto hay que hablarlo mucho en los medios, cómo cuidarnos, la vida saludable y todo lo nuevo que viene, que también la gente por ahí no lo conoce, y a veces al no conocer tiene Este, miedo de ir al cardiólogo, no se cuida, no se controla y bueno, hay que controlarse, ¿eh? La verdad para una... has dicho una palabra, sí, has dicho una palabra clave, Lili, la palabra miedo. El miedo miedo, muchas veces paraliza y condiciona. tal cual, Entonces, tal cual. sobre eso es que hay que trabajar. Listo, muchísimas gracias, Fernando. Cariño, felices Bueno, gracias a fiestas. ustedes. Gracias igualmente. Nos vemos.